¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Felipe. ¿Cómo estás, Pacho? Bueno, esa canción nos anunciaba ya de que nos vamos a ocupar hoy. Efectivamente, la Sí. canción de Fabiucho Luna y Diego Ramírez, Juana Zurduy, que rescata a una de las pocas mujeres que por lo menos la gente conoce, ¿no? De la historia argentina, conoce de nombre, no digo no que conozca mucho sobre su vida, pero es una de esas pocas figuras femeninas rescatadas por la historia, ¿no? Sí, creo que rescatadas por la canción y después, bueno, por mi libro y demás, pero Sí. en general no es que la historia que nos cuentan se ha ocupado mucho No. de las mujeres en la época de nuestra independencia, ¿no? Y mucho menos de una mujer guerrillera peruana. Con un fuerte atractivo popular, ¿no? Claro. Son los personajes que a nuestra historia consagrada no les gustan, ¿no? Y fíjate vos que todavía falta mucho para que Güemes sea aceptado. Me hice una crítica a La Nación hace poco donde me dicen que yo digo que Güemes era el padre de los pobres y que ignoro que hay un monumento a Güemes en un barrio elegante de Buenos Aires. Vos fíjate la profundidad de la crítica del crítico de La Nación, ¿no? Realmente no. Pero sabemos que La Nación, en función de la defensa de la orientación mitrista, nunca va a ver nuestros libros con demasiadas... Pero me parece increíble que el hombre hable de la ubicación de un monumento, como si eso significara. Pero no tiene nada que ver, o sea, digamos, a Güemes se lo rescata como el gaucho que defendió la frontera norte, pero no se le reconoce todas sus posiciones de jefe popular, ¿no? Padre de los pobres, ¿no? Que cuando gobernó hizo reforma agraria, que reivindicó el derecho de los indios, ¿no es cierto? Que de alguna manera desplazó a la aristocracia salteña, que finalmente es la que lo termina asesinando. Exactamente, la traidora. Porque Güemes no termina muerto en un entrevero contra los realistas, sino que termina asesinado en una operación con el comando, donde se combinan la aristocracia salteña, la oligarquía salteña, con las fuerzas realistas de la nieta, no es una operación doble, ¿no? Efectivamente, bueno, y no es casual que estemos hablando de Güemes, porque justamente Juana tiene bastante que ver, ¿no? Con la historia de Güemes. Quiero decir que Pacho acaba de reeditar su libro Juana, un libro sumamente interesante sobre la vida de Juana. Así que contanos un poquito, primero cómo se te ocurrió hablar de Juana. Creo que tenía que ver con tu estadía en Bolivia, ¿no? Claro, cuando estuve en Bolivia accedí a un material historiográfico muy interesante, que es en realidad lo que me zambulló en mi interés por la historia, ¿no? O sea, yo no soy un historiador de formación, digamos, ¿no? No soy un historiador recibido en universidad. Yo respeto muchísimo a los historiadores de formación académica, sino que soy un escritor muy interesado en los temas de la historia. Y en ese sentido, el material al que accedí en Bolivia, que Bolivia era el Alto Perú, en la época de nuestra independencia, que era el Alto Perú, era donde se encontraban los ejércitos que subían desde el Río de la Plata con los que bajaban de Lima. De ahí se producían los choques, ¿no? Ahí fueron Sipe, Huaki, Vilcapugio, Yeuma, Zipacha, todas esas fueron batallas en el Alto Perú. Claro. Las únicas que se libraron dentro de nuestro territorio fueron Tucumán y Salta, que en realidad era porque el ejército del norte había retrocedido en derrota, hasta que Belgrano decide parar, contrariando las órdenes de Buenos Aires, que le había dado orden de regresar. Y también lo de la batalla de San Lorenzo, que fue más una caramuza que una... Lo interesante es que nuestra historia consagrada decide renunciar de todos estos caudillos altoperuanos, y al único que mal o bien reivindica es a Güemes, básicamente porque su trayectoria tiene que ver con lo que luego siguió siendo territorio nuestro, ¿no? Pero por alguna razón renuncia a enaltecer y a jerarquizar la tarea extraordinaria de los caudillos altoperuanos, de los cuales Juana Azurduy fue una. Claro. No fue una de ellas. ¿No? De los ciento y tantos, ¿no? Claro, casada con Manuel Padilla, otro notable guerrillero. ¿no? Una pareja revolucionaria que va a dejar en el camino de la revolución su vida, su familia, ¿no? Digamos, cuatro hijos. Todos seguidos de malaria en función de la vida tan terrible de la guerrilla. Una vida trashumante, ¿no? Claro. De huir, entonces, de escapar. Se interna en unos pantanos infectados. Y ahí mueren los cuatro uno tras de otro, ¿no? Realmente una ofrenda a la patria terrible. ¿Cómo se incorpora? Manuel Padilla también morirá. ¿Cómo se incorpora Juana a la lucha? ¿Cómo comienza la historia de él?
Juana y Manuel Padilla son dos personas que viven en Chuquisaca, son campesinos. Y en Chuquisaca, la Universidad de Córdoba, eran las dos únicas universidades del virreinato del Río de la Plata. La diferencia es que Córdoba era una universidad muy teológica, y en cambio la Universidad de Chuquisaca, una universidad donde enseñaban leyes y otras disciplinas que se abrían al interés de los jóvenes de la época, y donde circulaban las ideas modernas, las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de los neotomistas hispánicos. Claro, yo estudiaron Moreno, Castelli, ¿no? Claro. Monteagudo. Paso, los Rodríguez Peña. Sí, sí. Semillero de revolucionarios. Un semillero revolucionario. Y los de los Padillas, si bien no eran universitarios, compartían las conversaciones en los bares, en las fondas, digamos. Y cuando se produce la primera insurrección, digamos que es un año antes de la Revolución de Mayo, en 1809, que se produce la revolución, digamos, perseguidos por los realistas, y al mismo tiempo llevados por sus convicciones libertarias, se incorporan a la guerrilla, ¿no? Y Juana lo hace a la par de los hombres, tal es así que Belgrano la hace nombrar por Buenos Aires teniente coronela del ejército. Es la única teniente coronel que ha tenido el ejército argentino, ¿no? Bueno, podemos hablar del concurso. ¿Cómo no? Estamos preguntando este mes en qué consistió el decreto de supresión de honores, cuándo se dictó, en qué circunstancias y qué consecuencias trajo para la política de la revolución. Nos escriben a historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. Ya tenemos algunas respuestas favorables. Como siempre vienen tipo monografías. Sí, buenísimo. Así que, bueno, podemos leer algunas. Ariana Golotti, Ana María Acuña, Sila Gladys Abañato, Ana Galler. Bueno, muy completas todas las respuestas con comentarios inclusive, ¿no? Y hay otras que se quedan cortas, digamos, porque pedimos algunos datos que no están. Creo que deberíamos ponernos un poco ufanos y decir de las cifras de nuestro rating, que vamos primero, ¿no? Hemos sido, sí. Vamos en la franja horaria. En la franja horaria. Efectivamente. Es cierto que estaremos haciendo una tarea interesante de divulgación histórica, ¿no? Y bueno, por lo menos a juzgar por la molestia de algunos, algo debemos estar. Ese es un estímulo, ¿no? Que claro, la molestia es un estímulo. Absolutamente. Cualidades de la mujer chuquisaqueña: el hondo cariño a la tierra, la apasionada defensa de su casa y de los suyos, la viva imaginación rayana en lo artístico, la honradez y el espíritu de sacrificio. Llevaba también sangre de la España ética por línea paterna y fue mujer de ambición y de sentido de grandeza, capaz de casi todo en la persecución de sus ideales. Pachugo, Juana. Hay una nota muy buena sobre Belgrano del Clarín. Sí, Hay al lado de la nota de Feliz. Sí, hablamos del Belgrano menos transitado, ¿no? Como siempre recordamos acá, el Belgrano economista, el Belgrano vinculado a la educación, y recién lo nombrábamos en torno a Juana, ¿no? A Belgrano. Claro, Belgrano siempre tuvo muy clara la importancia de los caudillos altoperuanos. Tuvo una gran relación con los Padilla, cosa que no pasó con los otros. O sea, Rondó, por ejemplo, es un hombre que de alguna manera tenía una gran desconfianza en los caudillos altoperuanos. Tal es así que porque los caudillos altoperuanos, cada vez que subía un ejército abajeño, como le decían, Río de la Plata se prestaban a colaborar con ellos. Recordemos que hubo un primer ejército de Castelli, un segundo de Belgrano, un tercero de Rondó y un cuarto más bien de poca trascendencia, que fue de Arauz de la Madrid. Y cada vez que subía un ejército abajeño, ellos colaboraban intensamente con estos. Pero en general, tanto Rondó como Arauz de la Madrid y demás tuvieron mucha desconfianza, quizá porque confiaban más en la guerra regular que en la guerra irregular,
y entonces tuvieron muchos gestos verdaderamente de desplantes directamente, por ahí de incorporar las tropas, pero rechazarlos a ellos. Sí. Bueno, Rondó tuvo graves problemas con Güemes, ¿no? Efectivamente. Y Manuel Belgrano, la autobiografía de Rondó, que vivía como un payá en su carpa mientras los soldados pasaban hambre, ¿no? Hay una descripción en torno a esto que habla de esta especie de desconexión con la realidad, ¿no? De que tenía Rondó y que evidentemente era un hombre que estaba más para el lado más oligárquico, ¿no? Su forma de pensar seguramente, ¿no? Que No tanto sé, un Güemes... hombre que le decían la madre José, ¿no? No sé, digamos, era como se lo acusaba de... tenía muy poco respeto por sus tropas, y Paz en sus memorias habla de actos de corrupción, de Rondó y el ejército de corrupción, ¿no? Directamente. Paz tenía un gran desprecio personal, digamos así, por Rondó. Decía que, por ejemplo, cuando fue la retirada después de Sipe fue verdaderamente lamentable, fue en desorden, fue con saqueos, fue verdaderamente deplorable, ¿no? Digamos, tomando de nuevo lo de los caudillos altoperuanos, vamos a nombrar algunos. Quien se ocupó notablemente de los caudillos peruanos fue Mitre. Sí, esto hay que decirlo, ¿no? Mitre, sí. Acá hemos criticado muchas veces a Mitre, pero en este caso... Él lo rescató, sí. Habla de la guerra de guerrillas y las republiquetas, ¿no? Justamente. Podemos leer un párrafo que él dice en su libro que le dedica a Belgrano. Dice, es esta una de las guerras, está hablando de la guerra de partidarios, ¿no? La guerra guerrilla. Más extraordinaria por su genialidad, la más trágica por sus sangrientas represalias, y la más heroica por sus sacrificios oscuros y deliberados. La humildad de sus caudillos, de sus combatientes y de sus mártires ha ocultado por mucho tiempo su verdadera grandeza, impidiendo apreciar con perfecto conocimiento de causa su influencia militar y su adelanto político. Digamos que la importancia de los caudillos altoperuanos era que constantemente hostigaban a las fuerzas realistas. Entonces las fuerzas realistas, cuando avanzaban, por ejemplo, hacia Buenos Aires, abandonaban, suponete, la ciudad de Potosí, y entonces los caudillos altoperuanos iban y tomaban Potosí, por lo cual ellos tenían que retrogradar, o sea que nunca los dejaron moverse con libertad para avanzar hacia las Provincias Unidas. Bueno, nos vamos a un corte. Exactamente. Bueno, estábamos hablando antes de Rondó y de su suntuosa vida. Acá tenemos el párrafo que cita Jane Adam Granner, que era un agente sueco que estaba recorriendo las Provincias Unidas, y esto cuenta de cómo vivía el general Rondó, que es interesante para contrastarlo con la vida de los caudillos altoperuanos, del propio Belgrano y su tropa, ¿no? Dice, al general Rondó le hizo una visita en su campamento de Jujuy, en vísperas del día que esperaba ser atacado. Me recibió en su tienda de campaña, donde estaba instalado de una manera verdaderamente oriental, con todas las comodidades de un serrallo. Entre la multitud de mujeres de todos los colores, me obsequió con dulces diciendo que en un país tan devastado y en vísperas de un día de batalla debía excusarlo si no podía ofrecerme las comodidades que pueden encontrarse en un cuartel general de Europa. Chocado yo por la ostentación con que trataba de exhibir su lujo amanerado, le respondí que por el contrario me sentía muy sorprendido ante todo lo que tenía delante de mí. Así vivía Rondó. Ahora está diciendo alguien que hizo siempre gala de una gran sencillez, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y digamos, mientras esto pasaba, alrededor había miseria y toda esa cosa, ¿no? Otra anécdota que hacía la época, que es cuando Rondó es derrotado en Sipe, una derrota verdaderamente lamentable, porque ahí ya se tiene que retrogradar de nuevo hasta el territorio seguro y abandona el Alto Perú, lo cual tiene consecuencias nefastas porque los caudillos altoperuanos quedan a merced de la represión realista. Recién lo nombrábamos a Mitre, digamos que Mitre dice que al principio de la campaña independiente había 103 caudillos, y que cuando cuando se logró finalmente la independencia, había 9. 9 sobrevivientes. Dice, cuando es derrotado en Sipe, ya despreciado en la colaboración de Manuel Padilla y de Juan Azurduy de Padilla y de otros caudillos, le escribe una carta, una nota, le manda un mensaje, digamos, muy poco digno, donde le pide que le cubra las espaldas, mientras él retrocede. Claro. Entonces, una larga carta maravillosa de Manuel Padilla, donde, para leer un fragmento, disculpe,
Y ahora que el enemigo ventajoso inclina su espada sobre los que corren despavoridos y saqueando, ¿debemos salir nosotros sin armas a cubrir sus excesos y cobardías? Le pregunta Manuel Padilla. Pero nosotros somos hermanos en el Calvario, y olvidados sean nuestros agravios, abundaremos en virtudes. Vale usted seguro de que el enemigo no tendrá un solo momento de quietud. Todas las provincias se moverán para hostilizarlo, y cuando a costa de hombre nos hagamos de armas, los destruiremos para que usted vuelva entre sus hermanos. Se lo está diciendo con una carga de ironía. ¿No? Nosotros tenemos una disposición natural para olvidar las ofensas. Quedan olvidadas y presentes. Recibiremos a usted con el mismo amor que antes, pero esta confesión fraternal, ingenua y reservada, sirva en lo sucesivo para mudar de costumbres, es decir, para que Rondó y los que venían de Buenos Aires, mudar de costumbres, adoptar una política juiciosa, traer oficiales que no conozcan el robo, el orgullo y la cobardía. Sobre estos cimientos sólidos levantaría la patria un edificio eterno. El Alto Perú será reducido primero a cenizas que a la voluntad de los españoles. Para la patria son eternos y abundantes sus recursos. Usted es testigo. Para el enemigo está almacenada la guerra, el hambre y la necesidad. Sus alimentos están mezclados con sangre, y en habiendo unión para lo que ruega usted, habrá patria. De otro modo los hombres se cansan y se mudan. Todavía es tiempo de remedio. Propenda usted a ellos y Buenos Aires defiende la América para los americanos. Y si no, 3 puntitos suspensivos. Claro. Ahí está marcado porque la Argentina perdió Bolivia. El Alto Perú, hoy Bolivia, ¿no? Te quería preguntar por el curso que estás dando en UCIS, ¿cómo va? Anda muy bien, sí, anda muy bien, muy interesante. El miércoles pasado dio clase Norberto Galazo, así que después va a venir Aurora Rabina el próximo miércoles, así que es un muy buen elenco, digamos, de profesores. Bueno, que empezaste vos, ¿no? Sí, ¿Y el tuyo, de TEA? Muy bien, ahora empezamos con la década del 60 y 70, terminamos el curso de peronismo. Y mucha gente me dijeron. Muchísima gente, sí, muy interesante, un tema obviamente que da para discutir y charlar mucho, que sigue siendo un tema polémico el peronismo, y lo bueno es que la gente se va habituando también a que no tiene por qué ser blanco o negro, ¿no? Que es un tema de opinión, claro. Y uno tiene que empezar a abrir un poco la cabeza. Son esos temas donde uno, cuando da las clases, se encuentra con que es complicado hablar del tema todavía hoy, ¿no? Ustedes me invitaron en un colegio a dar una charla sobre peronismo, y fue muy interesante. Las preguntas y demás. Es un tema tan difícil, ¿no? Y vos fíjate lo que pasó. Además se suman mucho prejuicio, ¿no? Hasta los que han escuchado, los chicos que han escuchado en sus casas, que el peronismo son una manga de corruptos, de unos sinvergüenzas. O los que han escuchado lo otro, digamos, que Evita era una santa, ¿no? Es difícil tener una posición de cierta objetividad, ¿no? Sí, fíjate lo que pasó con el aniversario de los bombardeos, que afortunadamente tuvo un espacio mediático importante, ¿no? Por primera vez, quizá porque esa costumbre de las fechas redondas se cumplían 50 años, entonces todo el mundo se acordó. Y había, digamos, una cosa, a mí me pasó en la radio, que hablando de los bombardeos, no había terminado la columna de hablar y ya empezaban a llegar, ¿y por qué no cuenta que quemaron las iglesias? ¿No? Es muy típico esto. Sí, es una cosa o la otra, ¿no? Claro, y yo por supuesto que tenía incluido en la columna la quema de las iglesias, pero no me dejaban llegar. Hay un grado tan alto de intolerancia a 50 años todavía del episodio, ¿no? Que es muy fuerte esta tendencia a ver la parte que uno cree, casi sin escuchar al otro. Porque evidentemente la gente que estaba mandando mensajes no me estaba escuchando, ¿no? No hacían a tiempo, a llamar por teléfono, a escucharme a mí, y a ver si hablaba de... Entonces había como un prejuicio de que yo no iba a hablar. Pero ya ha perdido la capacidad de debate, ¿no? Yo no escucho debate, ¿no? Bueno, la televisión menos que menos, pero... Inclusive dentro del campo de la historia, en realidad lo que ha habido más bien es... son agresiones. Son agresiones, descalificaciones, ¿no? Claro, hubiera sido lindo poder hacer un buen debate. Absolutamente. Sobre la historia consagrada y lo que nos proponemos revisarla, ¿no? Lo cual no significa que uno le pierda el respeto ni a Mitre ni a Vicente Fidel López, ¿no? Creo que fueron maravillosos. Realmente pensar que Mitre fundó el imaginario argentino al mismo tiempo que lo protagonizaba. Claro, ¿no? O sea, realmente, ¿qué se le puede reprochar? Yo creo que la clave para poder estudiar historia y poder meterse con la historia es bajar el nivel de intolerancia lo más que se pueda, ¿no? Porque uno se torna muy ignorante, se vuelve muy bruto, ¿no? Cuando solamente va
a defender una posición y no está dispuesto a escuchar, ¿no? A aprender. Lo que hay que cuidar es cuando los que tenemos otra posición no adoptar lo mismo, no volvemos Claro. como intemperante Por también, supuesto, ¿no? pues, y A bueno. veces uno se ve como de cierta manera medio forzado, ¿no? Claro. A ser un poco también muy... un poco excesivo a veces, ¿no? Siempre hay que cuidar eso. Claro, hay que tener cuidado con eso. Bueno, y ahora terminando este de peronismo, estoy empezando uno de la década del 60 y 70, que empieza ahora los La década primeros de 60 70 del siglo XX, que es también una década, creo que clave, Ajá. como la antesala de lo que fue la dictadura y de toda aquella generación del 70 tan interesante, ¿no? Así que bueno, empezamos seguramente en torno a la primera Pero hay semana una de julio. constante, ¿no? Que vos la marcás tu libro y yo en Los Héroes Malditos. Qué poca jerarquía se le da a los movimientos populares en Sí. la historia consagrada, ¿no? Ujú. Por eso el tema de los bombardeos es el tema del derrumbe del fin de un proyecto popular, digamos. Claro. Que él hacía agua por otro lado, Sí, daba sí, pretextos, dio pretextos. por otro Absolutamente, punto, pero absolutamente, porque evidentemente, y por eso estamos hablando hoy también de Juana Zurduy y de los Ujú. caudillos. Yo efectivamente. quería nombrar algunos de ellos. Entre los más destacados, lo tengo acá escrito, hay que resaltar en Avapó a Juan Manuel Mercado. Estamos hablando de lugares del Alto Perú, hoy Bolivia. En Ayopaya a José Miguel Lanza. En Chuquisaca a Arenales, Ujú. personaje muy Extraordinario. en Misque a Vicente Umaña. En Santa Cruz de la Sierra, Ignacio Warnes, es Ujú. el héroe del lugar. En Tarija, José Francisco Urondo y Manuel Rojas. En Tomina, a Manuel Asensio Padilla y Juana Zurduy de Padilla. En La Paz, a José Miguel Lanza. En Salta, Jujuy, a Martín de Güemes. Claro, exactamente. Recién escuchaba que nombrabas a Muñeca, Las Barnes, muñecas, ¿eh? que para los porteños son calles, ¿no? Claro, Y sí. se pregunta muchas veces, ¿qué es la calle Muñecas? ¿A qué hace referencia, no? Y esa referencia a ese extraordinario patriota, ¿no? Al cura Muñeca. Ildefonso Escolástico de las Muñecas, Ujú. tucumano. Llegó a ser cura rector de la Ujú. Catedral de Cusco. Ujú. Ya en 1809, que hablábamos recién, el 25 de mayo de 1809, en el levantamiento de la paz ya se había decidido por la Revolución Americana. Y luego en 1814 tuvo una participación activa en el alzamiento del cacique Pumacao, es otro personaje realmente. Otra calle de Flores, en este caso. Pumacao. Sí. Bueno, un tipo muy comprometido tuvo todas las alternativas. Cuando en 1815 el tercer ejército auxiliar argentino al mando de Rondó se interna en el altiplano, el cura Muñecas fue uno de los muchos jefes locales que le prestaron apoyo, ¿no? Ujú. Junto con los caudillos Monroy, Carriere y Carrión, dirigiendo una tropa numerosa de indios y criollos, impidió que los realistas traspasaran el río Desaguadero. Vamos a ir a una pausa y Dale, seguimos en vamos. la... Bueno, justamente cuando es derrotado Rondó, entonces Muñecas y los caudillos Monroy, Carriere y Carrión que estaban con él, ayudando al ejército abajeño, Monroy se suicida. Tanto Carrión, Carriere y otros 5 jefes revolucionarios fueron hechos prisioneros, fusilados, degollados y sus cabezas expuestas en picas a la vera del camino hacia la paz. Como escarmiento, era una guerra muy cruel, ¿no? Sí, aparte Con grandes... Es bueno leer, bueno, Muñecas finalmente es tomado prisionero y luego es asesinado cuando era conducido teóricamente a Cusco para presentarlo, ser juzgado ante el virrey Pezuela, pero es asesinado cerca de Tiahuanaco. Es interesante registrar una proclama que él da en la Arecaja, que es esa cosa que siempre admira de aquellos tiempos, el sentido del coraje y del patriotismo, ¿no? Fíjate vos, ya tenéis reunidos a tan sagrada causa todos los pueblos de la provincia, la causa de la revolución contra los realistas, ¿no? Pero esta capital, no contenta con esto, quiere que todos los demás pueblos americanos disfruten de igual beneficio. Para este efecto he dispuesto una expedición auxiliadora de hombres decididos a preferir la muerte a una vida ignominiosa. Compatriotas reunidos todos, no escuchéis a nuestros antiguos tiranos, ni tampoco a los desnaturalizados que acostumbrados a morder el fierro de la esclavitud, los quieren persuadir que sigáis su ejemplo. Echaos sobre ellos, despedazadlos, y haced que no quede aún memoria de tales monstruos. Así os habla un cura eclesiástico que tiene el honor de contribuir
en cuanto puede en beneficio de sus hermanos americanos. Qué interesante, ¿no? Porque estaba pensando, esta es la otra iglesia, ¿no? La Claro. otra iglesia, la iglesia comprometida con la liberación, digamos, con la revolución. Sí. Y es muy interesante recordar que el Papa Pío VII había condenado a la Revolución Americana, ¿no? O sea, en una famosa breve condena la revolución y dice que los revolucionarios de América van a ir directamente al infierno. Parece que él tenía el pasaporte de alguna manera para el cielo y para el infierno, y decía que los americanos que se sublevaran contra España iban directamente al infierno, ¿no? Y es interesante el caso de Muñecas, el caso de Belgrano, así, de católicos, realmente católicos, que desobedeciendo a las órdenes del Papa, por ejemplo, eligieron la revolución sin dejar, según su conciencia, de ser católicos, ¿no? Me parece que es una cuestión interesante para señalar, y esta distinción que uno debe hacer necesariamente cuando habla de la Iglesia y la actitud que tuvo frente a la revolución, ¿no? Había aquellos que estaban con España, que eran conservadores, y aquellos otros que ponían el cuerpo y la mente para la revolución, como es el caso Interesante que el de Muñecas. desconocimiento profundo sobre esta parte de la historia que estamos hablando. Que sí, cuando te escuchaba pensaba que nunca fue tomado el cura Muñecas como un ejemplo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, de la iglesia de la liberación, Claro. la iglesia del tercer mundo, digamos. Básicamente nunca, por desconocimiento, creo. por desconocimiento, claro, porque es un parece personaje interesante, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Tomarlo como compromiso Sería con la interesante que fiesta nos popular. contés un poquito de la relación entre Padilla y Juana, ¿no? Cómo fue la relación de Investigado pareja. bastante, y aparentemente es una relación perfecta, en el sentido de una relación de mucho amor y de Amorosa, mucha ¿no? complementariedad. Ujú. Los dos, para los enemigos, sus cabezas costaban lo mismo, 10.000 pesos, tanto la de él como la de ella, lo cual habla bien Claro. de la importancia de Juana, ¿no? Como caudilla, ¿no? El peligro que era, ¿no? Para ellos, evidentemente. Carmen Aguilera era americano, Ujú. y él es un hombre muy eficiente, una gran ferocidad, que es el que termina con Manuel Padilla, Ujú. y luego terminará con Warnes. Claro. Con La lo cual, famosa batalla de París. claro, los degüella los dos, Ujú. y pone las cabezas en las picas, ahí como ejemplarizador, ¿no es cierto? Para que nadie se le ocurra repetir Como un ejemplo de un compromiso con la civilización. revolución, ¿no? Claro. Ejemplo de civilización de los conquistadores, ¿no? Exacto. Este era el modelo de civilización que ellos aplicaban, ¿no? Juana vivirá muchos años, demasiados años quizás. Morirá en Chuquisaca, donde ella había nacido, Ujú. olvidada, por supuesto, en la miseria, es enterrada en una fosa común. Ujú. Morirá un 25 de mayo, Soy bien patriota. absolutamente. Y cuando quisieron reivindicar su memoria, se extrajeron algunos huesos de donde se suponía que había estado enterrada. Ujú. Y se decidió que esos eran los huesos de Juana Zurduy. Se decidió. Y está en este momento ahí en Sucre, ¿no? Bueno, seguimos hablando de Juana Zurduy, estábamos hablando un poco también del olvido, ¿no? Claro. Como decía Freud, es una práctica de la voluntad, ¿no? El olvido y la memoria son prácticas de la voluntad, de alguna manera, y no es casual ¿no? que Juana Zurduy haya quedado en el olvido y que se la recuerde, afortunadamente, por lo menos por una canción, bueno, por tu libro, digo, y no muchas cosas Además, más. es debido a la historia conservada, es una historia machista, escrita en Buenos Aires, donde no se le da ninguna relieve a la participación de la mujer. Absolutamente, ¿no? Aparece a la mujer solamente por el ímpetu de Baterón en la historia argentina, luego será también la Villa Moro de Justo. Pero antes de eso la mujer no existe. La mujer es alguien que espera a maridos próceres, que borda banderas, presta piano para que se toque algún himno, esas cosas. A la sombra de los hombres siempre. Y sin embargo, fíjate vos que Juana conducía regimientos de Amazonas. Tal es así, cuando muere Manuel Padilla, mata también a una mujer que va con él, que los realistas suponen que es se pone Juana. contentos porque piensan también que... En realidad era una amazona del regimiento que conducía Juana. Es interesante decir que después de la muerte de Padilla, Juana seguirá guerreando, ¿no? O sea, eso es... Sí, recordemos que la distinción como teniente coronel a Juana se le da, además de todos sus méritos previos, por la batalla del Villar, donde ella le arrebata, digamos, una bandera española de las manos del oficial español que la portaba, y es ahí cuando Belgrano dirige la comunicación del 26 de julio de 1816
a Juan Martín de Pueyrredón, que era director supremo de la provincia de Río de Plata, y le dice, paso a manos de vuestra excelencia el diseño de la bandera que la amazona doña Juana Zurduy tomó en el Cerro de la Plata como 11 leguas al este de Chuquisaca, en la acción a que se refiere el comandante don Manuel Asensio Padilla, quien no da a esta gloria a la predicha a su esposa por moderación, pero por otros conductos fidedignos consta que ella misma arrancó de manos del abanderado este signo de tiranía, a esfuerzo de su valor y de sus conocimientos en milicias poco comunes a las personas de su sexo. Y sigue, digamos, el texto. Elogiando el coraje de Juana. Como estamos ahí trabajando sobre documentos, me gustaría leerte un documento, una declaración que hace el arriero traidor, como le dice Manuel Obando, que fue quien denunció dónde estaba Manuel Padilla y Juana Zurduy, que es donde se produce la muerte de Manuel Padilla. En una declaración recogida por el doctor Adolfo Tuftiño en 1882, cuando Obando contaba 105 años de vida, y cuenta cómo fue el fin de Manuel Padilla. Dice, cuando las armas patriotas flaquearon ante las impetuosas cargas de los realistas, dejando un sinnúmero de muertos, emprendió Padilla la fuga, así como los demás, por el Abra de la bajada a Yotala. Nunca se me hubiera proporcionado mejor ocasión para realizar mi meditada venganza. No perdía de vista al guerrillero en el combate. Y tan luego que torció la brida y apretó los ijares de su mula, me apresuré a seguir a Aguilera. Recordemos que Aguilera era el coronel que habíamos dicho, gran eficiente y enorme crueldad, de seguirlo personalmente, pero su bestia fatigada y sin aliento para tal acto se lo impedía, por lo que aprovechando el brío de mi caballo me precipité tras el caudillo. Él me amenazó al darse vuelta con la pistola martillada, la que en su desgracia había estado sin cargar, hablando de Padilla. Bajaba precipitadamente envuelto en su poncho de Castilla, color aurora, y a 2 brincos me puse a corta distancia de él, en medio bajada a Yotala, donde le descargué 2 tiros sucesivos de pistola que lo derribaron en tierra bañado en su sangre. Es entonces de que cabalgándome y encontrándolo exánime, me asomé con el puñal a cortar la cabeza, acto que trató de impedírmelo el intruso padre Polanco, conocido por el Tata, pretexto de prestar los auxilios espirituales. Pero una amenaza enérgica de mi parte apartó de la escena al desgraciado sacerdote, mi paisano. La cabeza del caudillo fue presentada a Aguilera, quien se la llevó a la laguna a exhibirla en una pica. Mirá cuánto viven los traidores, ¿no? 105 años. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante, ¿no? La gente buena dura poco. Este señor, mirá vos, y Aguilera, por supuesto, capitalizó después este hecho, ¿no? Este hecho políticamente, ¿no? Después de que este señor traidor haya perpetrado toda esta cuestión. Y por supuesto, digamos, si Juana se olvidara, Padilla más todavía, ¿no? Me parece que es son 2 figuras absolutamente olvidadas por la historia que estamos tratando de rescatar acá. Y es impresionante también hablar un poco de lo que era el sistema de republiquetas, ¿no? Que era una especie de zona liberada dentro del territorio, donde había una especie de administración local, ¿no? Y que fueron la verdadera red en la zona de la actual Bolivia, que además tenían que enfrentar a veces a los portugueses, ¿no? Porque recordemos que la zona de Santa Cruz hacia el este tenían la frontera con lo que hoy es Brasil. Es decir, era una zona verdaderamente muy complicada, y esta fue la gente que permitió parar, y que de alguna manera la Argentina hoy termina donde termina, porque si hubiera sido por los porteños, particularmente si uno piensa en Rivadavia, por ejemplo, las administraciones del directorio inclusive, Argentina hubiera terminado con suerte en Córdoba, uno piensa, ¿no? Digamos, pensemos... Y los unitarios, ¿no? Los unitarios en general... Sí. Realmente imaginaba un país que era Buenos Aires, la pampa húmeda. Esta mezquindad. Y le sobraba todo lo demás, ¿no? Cuando uno piensa que a San Martín se le pide que vuelva a reprimir a los federales, ¿no? ¿Qué se está reclamando ahí, no? Con lo que tenemos alcanza, no sigamos más, no defendamos más, cuidemos las fronteras de Buenos Aires, consolidemos las fronteras de Buenos Aires, ¿no? Y lo mismo le pasaba a Güemes cuando pedía permanentemente refuerzos y armas y dinero que directamente ni siquiera le contestaban. Me acuerdo de una comunicación de Posadas, donde le recrimina a Güemes, le está pidiendo hombres, le está pidiendo armas, le está pidiendo caballos, le está pidiendo pertrechos bélicos. Dice, para mis gauchos, y Posadas por toda respuesta
le manda un decreto donde le prohíbe usar el término gaucho y que lo reemplace por patriotas campesinos. Patriotas campesinos. Una cosa increíble, ¿no? La palabra gaucho es una palabra. Ahora fíjate dónde estaba la preocupación de esta gente, ¿no? Es decir, en cuidado con usar la palabra gaucho y por supuesto ignorar los reclamos de un hombre que se estaba poniendo el pecho a las balas en aquella guerra tan cruel, ¿no? La guerra de guerrillas en plena frontera norte. Felipe, me parece que no diste los teléfonos de tu curso. Sí, el curso va a empezar el 12 de julio, el martes 12 de julio, en TEA, y los teléfonos son, el teléfono 4374-7912. Van a ser 4 clases los martes de 19 a 21 en TEA. El tema es la década del 60 y la década del 70. Vamos a una pausa y continuamos. La cuestión es que el Alto Perú, a raíz de errores o de descuidos o desinterés básicamente de Buenos Aires, se pierde. Por supuesto también reivindiquemos la tarea de los próceres bolivianos, pero digamos que básicamente perdemos el Alto Perú por un profundo desinterés de Buenos Aires, que ya está mucho más interesado en lo que pasa más allá del mar, está mucho más interesado en los negocios con Europa y en tratar de ser una ciudad europea que en conservar el territorio del Alto Perú. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Sucre vence en Ayacucho, en lo que se dice que es la batalla final de nuestra guerra de independencia, se instala, digamos, en el Alto Perú y plantea, Sucre era un hombre con una gran antipatía, digamos, hacia Buenos Aires, decide, digamos, en una maniobra dilucidar si el Alto Perú se volverá a unir a Perú, si se unirá a lo que es las Provincias Unidas, la futura Argentina, o si será independiente. Entonces, avisa a Buenos Aires de que va a convocar a un plebiscito para eso. El gobierno de Buenos Aires, el Sucre le dice: el general Lañeta, negándose a su reunión con nosotros, ha persistido en sostener la causa del rey y nos hemos visto obligados a pasar el desaguadero y emplear la fuerza para destruirlo, etcétera, etcétera. Dice: liberada la mayor parte de este territorio, sigue Mariscal Sucre, dice, un gobierno propio que se encargue de su dirección, en circunstancias que las provincias argentinas no han organizado aún su gobierno actual, y en que el Perú nada dispone respecto a estos pueblos, he creído de mi deber como americano y como soldado convocar una asamblea de estas provincias que, arreglando un gobierno puramente provisorio, evite las fracciones, los partidos y la anarquía y conserve el territorio en un mejor orden. El 9 de mayo de 1825, el Congreso argentino responde a la carta de Sucre, insólitamente diciéndole que, textual, es voluntad del Congreso General y Constituyente que las provincias del Alto Perú queden en plena libertad para disponer de su suerte, según crean convenir mejor a sus intereses y a su felicidad. Lo notable es que quien se opone, digamos, quien pone, no es Buenos Aires, sino que es Bolívar. Claro. Bolívar, que tenía la idea de que había que tratar, digamos, de evitar la fragmentación de las primitivas naciones, porque él sabía perfectamente, hay que recordar que Bolívar era verdaderamente un estadista, sabía que era una política de los imperios, sobre todo de Gran Bretaña, fragmentar los países americanos para hacerlos mucho más maleables. Dividir para reinar, claro, exacto. Entonces Bolívar le dice: ni usted ni yo, ni el Congreso mismo del Perú, ni de Colombia, le escribe Bolívar a Sucre, cuando Buenos Aires le ha dicho haga lo que quiera, podemos romper y violar la base del derecho público que tenemos reconocido en América. Esta base es que los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virreinatos, capitanías generales o presidencias como la de Chile. El Alto Perú es una dependencia del virreinato de Buenos Aires, dependencia inmediata como la de Quito de Santa Fe. Fantástico, claro, maravilloso. Está diciendo: no, el Alto Perú pertenece a las provincias del Río de la Plata. Sucre insiste en quitarle ese inmenso, fantásticamente rico territorio, y se dice que Sucre lo convencerá finalmente diciéndole a Bolívar que llevará su nombre, República de Bolívar, que luego se transformará en Bolivia. Pero es notable, ¿no?, tomando cosas que vos has tratado en tus libros, esa cosa de indiferencia, ¿no es cierto?, de Buenos Aires hacia los fenómenos de las provincias, ¿no? El mal de la Argentina es la extensión, ¿te acordás? La soncera de Jaureche, ¿no?
Eso decía Sarmiento. Sí, la considera que marca Jauretche como una de las Y Salvador fronteras. María del Carril, uno de los grandes teóricos del italianismo, Ujú. decía: debemos construir un país pequeño, maleable, que Ujú. fuera fácilmente gobernable. Claro. Claro. Vale. Sí, sí. Salvador María del Carril, el hombre que instiga el asesinato de Dorrego, ¿no? Será el mismo, digamos. Y efectivamente ellos se conformaban con una patria chica, prácticamente con la provincia de Buenos Aires, podemos decir, ¿no? Eso era su horizonte, era Sí, sí. exactamente ese. Y la carta que vos leíste del Congreso era el Congreso Rivadaviano, digamos, ¿no? Aquel Congreso convocado por Rivadavia en 1824, manejado un poco por los unitarios, que va a desatar la guerra civil, ¿no? La famosa Constitución del 26, la Constitución unitaria del La 26, Constitución, no. que abre la caja de Pandora, ¿no? Digamos, a partir de ahí la situación se torna verdaderamente insostenible. Y vos fijate el nivel de desprendimiento con lo ajeno, de alguna manera, ¿no? Esto de dispongan ustedes, como les parezca, de las provincias del norte, ¿no? Creo que en un sentido contrario absolutamente al planteo de Bolívar y San Martín, efectivamente la unidad continental, ¿no? Un poco lo que se va a plasmar. Fíjate que es interesante decir que al año siguiente debía reunirse el Congreso de Panamá, el Congreso Asictiónico de Panamá, donde se iba a plantear la posibilidad de hacer una única república de los Estados Unidos de América del Sur. Y uno de los principales boicoteadores del Congreso de Panamá, que había sido la ilusión de Monteagudo, la ilusión de Bolívar y San Martín, es justamente Rivadavia. Rivadavia. Uno de los grandes Pero bueno, enemigos. pero le hemos dado la avenida más larga del mundo y es Ujú. un hombre exaltado por la Ujú. historia consagrada de Rivadavia. El más grande prócer civil, decía Sarmiento, repitiendo a Mitre, ¿no? Y no es casual que sea el pionero de casi todo lo malo de nuestro, pionero del endeudamiento venal, Ujú. el pionero de la especulación financiera con el Banco de Descuentos, se crea con Manuel García, el Ujú. pionero de la confusión de lo público y lo privado con los negociados de la Famatina Mining. Ujú. O sea que, bueno, creo Ujú. que se merece realmente un lugar de privilegio, seguramente. Efectivamente. Y bueno, Del descuido de las provincias, del descuido absoluto de la campaña de los Andes. Ujú. Yo creo que si realmente se pusiera honestamente en juicio la figura de Rivadavia y se enseñara eso en los colegios, creo que avanzaríamos mucho en mejorar la conciencia patriótica, ¿no es cierto? Efectivamente, y en la vereda de enfrente, la persona de la que nos ocupamos hoy, Juana, y su marido, Aniceto Padilla, que, bueno, evidentemente fueron dos figuras que están en sentido absolutamente contrario a don Bernardino y su gente, ¿no? Muy bien. Hasta el sábado. Hasta el próximo sábado. Historia confidencial. Operación técnica Rubén Sandoval. Puesta en el aire Claudio Díaz Colobrero. Edición Javier Guzmán, Fabián Palacios. Locución Pablo Gasotti. Conducción Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general Carolina Gil Pose.